hoy vamos a ver cómo resolver una composición, un modelo, y nos vamos a basar en una fotografía a través del proceso que se llama geometrización, que no es otra cosa sino identificar figuras geométricas básicas dentro de nuestros modelos. En ese sentido, nosotros tenemos unas figuras geométricas básicas que generalmente van a aparecer en cualquier modelo. Esas figuras geométricas son el círculo, el cuadrado, el rectángulo, círculo acá, que se vea un poquito más, círculo, cuadrado, rectángulo en cualquiera de sus orientaciones, sea horizontal, vertical o incluso inclinado. La otra figura geométrica sería el triángulo, también el triángulo en cualquiera de sus variaciones, con base angosta y altura prominente, o con base muy ancha y poca altura, por ejemplo, entre otras combinaciones que puede tener un triángulo. Y la siguiente figura entonces es el óvalo. El óvalo, que viene siendo variaciones de círculos, cuando nos damos cuenta que con un círculo no lo podemos resolver, o por ejemplo en un ejemplo en figura humana, nosotros resolvemos las piernas a partir de óvalos, resolvemos la cara también a partir de óvalos, y así, dependiendo el modelo que tengamos, vamos a resolverlo a partir de estas figuras. Entonces nosotros tenemos que memorizarnos que hay 5 figuras básicas, que nos van a ayudar en el proceso de entender mejor las formas para resolver de manera más rápida cualquier composición. Bueno, entonces acá tengo un modelo, y este es uno de los modelos más sencillos que podemos encontrar cuando nosotros dibujamos o vamos a pintar bodegones o elementos que tengan círculo en su composición. Bueno, si nosotros tenemos un modelo como este, donde vamos a dibujar, por ejemplo, frutas redondas, pues lo más sencillo es identificar ese tipo de elementos. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve para ahorrarme tiempo, digamos, y en el proceso de toma de proporciones. Es decir, yo puedo deducir las proporciones simplemente porque veo que es un círculo y puedo empezar por él. Entonces, el proceso es el siguiente. Supongamos que yo tengo mi modelo y yo identifico qué figuras geométricas tengo en él. Tengo un círculo por acá, otro círculo por acá, tengo un cuadrado, o mejor dicho, un rectángulo, tengo rectángulos, y pues tengo una figura trapezoidal que la puedo definir a partir de otro rectángulo más corto. Pues lógicamente en el proceso de dibujo yo le hago las correcciones en cuanto a las líneas, si existe perspectiva, pero también me fijaré en espacios negativos que pueden surgir a partir de las formas que aparecen, haciendo las correcciones. Por ejemplo, en espacio negativo yo aquí tendría una figura triangular y aquí tendría otra figura triangular. Entonces, identificar figuras geométricas que estén en el modelo o que por alguna razón aparezcan, digamos, como espacio negativo,
nos va a ayudar a resolver mucho más rápido cualquier modelo. Entonces, un ejemplo, esto es el más sencillo. Vamos a cambiar un momentito y vemos otro modelo. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos dibujando esta mascota, ¿ya? Para que vean que no solamente se lograría a partir de figuras identificables, como frutas, que uno se da cuenta que son redondas sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. En una figura tan complicadita como o sea, de pronto tiene un grado de dificultad mayor en el sentido de identificar formas, pero nosotros podemos hacerlo. Entonces, lo más lógico es empezar siempre con una figura cuadrada o circular. ¿Cuáles son las figuras que menos se repiten y que, digamos, tendríamos que identificarlas con mayor precisión? Serían el triángulo y el óvalo. En el caso de rectángulo, cuadrado y círculo son las que comúnmente vamos a encontrar. Entonces, en este caso, yo podría hacerlo de varias maneras. La primera, yo podría identificar que la cara del perro, toda la cara del perro, me está ocupando un óvalo. ¿Sí? Me está ocupando un óvalo así. Algo así. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, yo voy a identificar, por ejemplo, que la nariz del perro puede ser un triángulo, que la oreja del perro también la podría identificar como un triángulo, por ejemplo, donde haría la corrección de quitarle la punta al triángulo, pero la base sería triangular. ¿Sí? Podría identificar también en la mancha de la cara del perro triángulos y haría correcciones. Por ejemplo, identificaría que se forma un triángulo en la parte del hocico donde se forma la boca. Ahí tenemos el triángulo. ¿Sí? Pues cada una de las partes que son fáciles de reconocer, pues los ojos serán círculos y en ese sentido pues lo vamos a ir resolviendo más fácil. Ok, ahora hay que entender que no todas las figuras se van a ver explícitas, pero sí puede ser haciendo parte de la composición y haciéndole correcciones. Pero más o menos uno puede identificar ese tipo de formas. Podría ser con cualquier elemento, con cualquier tipo de modelo, no necesariamente tendría que ser algo geométrico, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, este pajarito, que ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué identificamos? Identificamos figuras y también esas figuras las podemos completar, porque, por ejemplo, aquí yo no veo el círculo completo, pero como estoy viendo que la curvatura de la cabeza, con la curvatura de la cabeza yo puedo completar un círculo. Con la redondez del cuerpo también puedo completar el círculo. Con las alas yo puedo trabajar en un triángulo incluso desde dentro o simplemente desde donde veo el cambio de color, que también sería, mira, un cuadrado más un círculo. Y así sucesivamente, pues un triángulo pequeño, un círculo pequeño, pues rectángulos, en este caso muy delgaditos. Y de esa manera voy haciendo la resolución de mi modelo. Entonces vamos a hacer
el ejercicio y vamos a empezar por un ejercicio sencillo que va a ser este bodegón. Ok, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Aquí ya están marcadas cuáles son mis líneas extremas. ¿Cuáles son mis líneas extremas? Y en este caso yo me voy a centrar en los elementos del modelo. O sea, no voy a tomar, digamos, toda la composición para centrarme efectivamente en los elementos principales. Entonces, si yo identifico que son dos círculos, el boceto o el trazado ya irá precisamente enfocado a hacer círculos. Por lo tanto, no tengo que tomar demasiadas medidas, simplemente vamos a suponer que esto sea el espacio de trabajo que yo tengo disponible. Vamos a suponer que esto sea la hoja, ¿ok? En este caso yo decidiría qué espacio, si quiero hacerlo con todo el espacio que tiene la fotografía, o si le recorto, o si hago las frutas más grandes, si amplío esta parte hasta acá. O sea, ya la parte de la composición ya queda digamos, al gusto de quien está haciendo el dibujo. Bueno, vamos a suponer que yo digo que mis duraznos van a estar a esta altura, para dejar aquí la parte del soporte, van a estar a esta altura. Entonces fíjense que si yo tomo como referencia la altura de los duraznos y que van a ocupar ese espacio, pues lógicamente cada uno de ellos tendrá como diámetro, esto sería la altura, y el diámetro sería exactamente esa altura. ¿Por qué? Porque estoy viendo que están inscritos dentro de un círculo. Entonces yo simplemente diría, bueno, yo quiero que mis duraznos vayan hasta este punto, y en ese caso tendría que empezar a tomar proporciones. Como siempre les digo, pues les recomiendo utilizar una tirilla de papel, preferiblemente, porque también podríamos hacerlo de esta manera con el lápiz, hacer esto, pero digamos que el nivel de precisión o la precisión va a ser menor, o sea, va a ser menos preciso que si utilizamos un elemento para trasladar medidas. Existen muchos elementos, muchas maneras, e incluso existe una herramienta para trazar y para trasladar medidas y proporciones, ¿ya? Ahorita les muestro ese elemento. Entonces, digamos que esta sería la altura de mis círculos, el diámetro en vertical. Entonces, para que me dé el primer círculo, que sería el primer elemento, y vamos a tenerlo acá en la pantalla, el primer elemento, yo lo único que tendría que hacer era replicar, sería replicar el ancho o el alto en el ancho. Simplemente tendría que replicar esa medida para poder hacer la composición. Entonces, ¿cómo es el proceso? Digamos, yo tengo esto, lo estoy haciendo pequeñito, pero no implica que efectivamente lo puedes hacer muy grande o el tamaño que desees. Entonces, alto, ancho. Lo que quiere decir es que voy a tener mi primera figura, que sería este durazno, ubicado o encajado en este espacio que tengo acá, ¿sí? Porque si es un círculo, tengo igual
medida de alto y de ancho. Entonces tendría un círculo aquí. Aquí estaría mi primer durazno. Si se dan cuenta, no he tomado proporciones, simplemente me estoy dejando llevar por la figura geométrica. Entonces, en este caso, el otro durazno queda en la misma posición. Sin embargo, al analizar veo que es un poquito más chico, entonces le hago el recorte. Cuando analizo, me doy cuenta que él está un poquito más chico, más bajito que el otro elemento. Es decir, cuando trazo la línea aquí, me doy cuenta que hay una leve diferencia en el tamaño. Ok, mira. Hay una leve diferencia en el tamaño, muy chica, pero existe. Entonces, bueno, yo puedo hacer la distorsión a partir de ahí. También me doy cuenta que un círculo se solapa con el otro. ¿Sí? Me doy cuenta que uno se solapa con el otro. Entonces, simplemente como tienen el mismo diámetro, pues simplemente solaparía aquí y este sería el espacio que va a ocupar mi segundo durazno. Ok, hago círculo y a partir de ahí ya la proporción, por ejemplo, de la base no tendría que medir demasiado. Me doy cuenta por dónde pasa con relación a los elementos la línea del fondo, que le hace un pequeño corte a los duraznos. Es decir, hago esto y bueno, ya teniendo esta disposición o composición geométrica, lo único que tendría que hacer es todo el proceso de ajuste de formas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo los dos rectángulos que se me forman en la base. Tendría que hacerle la perspectiva de cada una de las caras, colocar detalles y mejorar el contorno del durazno que estoy dibujando, o sea, hacerle todos los detalles morfológicos y formales que tenga. Entonces, esta es la manera como de forma fácil y rápida nosotros podemos hacer las proporciones de una composición sin necesidad de ocupar mucho tiempo en hacerle toma de medidas, de proporciones. Ahí está. Entonces, esto sería la composición de nuestro bodegón en el caso de que sea algo tan sencillo como esto. A veces yo les digo a mis estudiantes, vamos a hacer este modelo, y se asustan porque, no sé, porque piensan en que es una forma, en que es un modelo real y en que tienen que tratar de hacer que se vea realista. Pero la realidad es que es muy sencillo. Entonces, vamos a suponer que ya no tenemos este modelo, sino que tenemos otro. Por ejemplo, si fuésemos a dibujar algo como esto, un ejemplo. Entonces, en este caso, sí me ocuparía un paso en buscar la proporción, cuánto mide la parte más corta, la medida más corta entre alto y ancho, comparada con la otra. En este caso, la más corta es el ancho y
es más o menos 1, y lo voy a llamar un poquito, aunque ya aquí hice la comprobación y da 7 veces, pero cuando yo lo estoy dibujando no tengo exactamente esta medida, o sea, no sé exactamente a qué equivale, simplemente la proporciono como una parte pequeña. Ok, entonces, ¿cómo haríamos este modelo? Si fuésemos a dibujar un modelito como este colibrí, vamos a doblarlo aquí simplemente para tenerlo todo el tiempo visible. Entonces, si tuviéramos que hacer este modelo, yo tomaría las proporciones de ancho y alto. Entonces me doy cuenta que es un rectángulo, la proporción es rectangular, en la que yo defino, yo no voy a hacer esto, ojo, y esto es lo que uno de los errores que cometen la mayoría cuando están empezando, y es creer que tomar proporciones es simplemente tomar de aquí y colocar acá. Y no es, porque vamos a suponer que tengamos un modelo así de este tamaño, o la fotografía de este tamaño, o incluso si tuviésemos la fotografía en un celular o en una tablet o en la computadora, nosotros podríamos variarle el tamaño, como por ejemplo ustedes ven acá. Si yo hago esto, él me está ocupando una parte de la pantalla. Si yo lo achico, o si lo pongo que ocupe toda la pantalla y lo agrando, pues cambia de tamaño. Ok, entonces al cambiar de tamaño nos va a ser imposible, digamos, si estamos trabajando desde una pantalla, llámese tableta, celular o teléfono, nos es imposible saber o tomar la proporción así y ponerla acá. Ok, entonces lo que se tiene que entender es que esto es un proceso en el que una medida equivale a otra. Una medida representa otra. Una medida en la fotografía es representada en el dibujo con otra que puede ser totalmente diferente en el sentido del tamaño. Diferente en el sentido del tamaño, no de la relación que debe haber con las demás medidas del modelo. Entonces, en este caso, yo digo, yo quiero que mi pajarito tenga la siguiente proporción. Un ejemplo. Yo digo, yo quiero que el pajarito llegue de aquí a aquí. Y si se dan cuenta, esta medida no es esta. En este caso lo estaría haciendo más pequeño, estaría haciendo una reducción en el tamaño. O podría hacerlo más grande. Podría decir, bueno, el pajarito va a ir de aquí a aquí. Y si lo comparamos, pues esa medida tal vez no sea la misma que el modelo. Es decir, en los dos casos que voy a proponer, uno es más grande que el otro, este es más grande que este, pero ambos son más pequeños que el modelo real. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no se trata de un traslado de medidas de un lugar a otro, no se trata de pasar la medida de la foto directamente al papel. El único caso en donde eso sería factible es que fuese a hacer el modelo del mismo tamaño que el dibujo del mismo tamaño que mi modelo. Entonces, en este caso, yo lo voy a hacer por ambas para que vean la explicación. Y cuando traslado la medida de ancho, que es mi medida más corta, me da esta proporción, digamos hasta aquí, esto sería 1 por 1, miren, esto sería 1
por 1. La relación de tamaño de 1 por 1 sería un cuadrado. Ahora, como veo, cuando tomo la proporción en mi foto, en mi modelo, yo voy a tomar la proporción acá, digamos que la voy a tomar por este lado. Entonces yo digo, bueno, esta es la proporción de ancho. Cuando la comparo con el alto, me falta un espacio. Yo podría calcular ese espacio tal como lo tengo aquí, haciendo esto y comprobando cuántas veces cabe. Aquí caben 7 veces, pero yo lo puedo hacer simplemente con una relación de proporción. Es decir, yo voy a proporcionar qué tanto es esto en esta proporción. Entonces, que no es lo mismo. O sea, no podría tomar esta y ponerla acá porque ya la relación que tengo es la misma, pero el tamaño es diferente. La relación es igual, pero el tamaño es diferente. Entonces, ¿a qué me refiero con la relación es igual? Aquí, hasta este punto, donde el ancho digamos, es igual a esta altura, este ancho sería igual a esta altura, hasta aquí. Entonces aquí tengo una relación de 1 a 1, 1 de alto por 1 de ancho, pero me hace falta este pedacito, esta proporción. Entonces, esa proporción más o menos, yo podría calcularla así. Yo digo, bueno, yo creo que es más o menos aquí, ¿sí? Porque la relación que estoy viendo más o menos se parece. Podría hacer, como les digo, podría tomar ese pedacito y calcular cuántas veces cabe en toda la altura. Entonces, la medida base de nosotros, que es el ancho, va a ser la unidad, o sea, va a ser 1. En este caso, por eso aquí es 1 por 1, hasta aquí, más un poquito. Entonces lo voy a llamar así, un poquito, una parte pequeña. Ok. Entonces, ¿cómo lo hago con geometría? Yo simplemente me estoy dando cuenta que yo podría trazar, en este caso, un círculo, un óvalo y un triángulo. ¿Ok? Lo vamos a ver aquí con el acetato para que se entienda un poquito mejor. Vamos a colocar el acetato y tenemos esto. Tenemos que, yo aquí identifico un círculo, aquí identifico un óvalo y aquí puedo identificar lo que es un triángulo, digamos, la punta del triángulo, porque efectivamente estoy identificando un triángulo, pero no necesito, digamos, dibujarlo completamente. Ok, entonces con 3 figuras, obviando esto que también podría yo determinar que es un triángulo, pero es tan pequeño que no sería necesario hacer la forma. También estoy identificando que tengo otro triángulo en este punto donde él está parado. Y así, por ejemplo, esto también podría determinarme que hay un triángulo que desaparece aquí y que llega hasta acá. Ok, entonces, esto sería la manera rápida de hacer este modelito. Sin embargo, yo tengo que proporcionar más o menos dónde está ese círculo, que estoy viendo que está más o menos a la mitad, y a partir de ahí dónde llega la cola, ¿sí? Voy a trabajar con proporciones, es decir, voy a tratar de utilizar lo que se llama el ojímetro, es decir, a calcular medidas al ojo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, esta es la mitad, yo tengo el círculo del pico del ave, está por aquí, la cola llega a este punto, lo cual quiere decir que el óvalo viene por aquí, ¿sí? El óvalo viene por acá, y tengo mi triángulo en este punto. Tengo el otro triángulo que viene siendo este. Esto es más fácil identificarlo si yo tengo, por ejemplo, una recomendable para practicar
porque esto uno lo hace después a simple vista. Así como yo lo estoy haciendo sin necesidad de tener este aparatito aquí. Sin embargo, un tip que pueden utilizar es colocar un acetato, identificar las figuras, marcar más o menos, digamos, la proporción, decir, ahí tengo el círculo, ¿verdad? Tengo la geometrización, entonces voy a marcar esto y digo, bueno, más o menos es a la mitad, más o menos esto ocupa esta proporción y este más o menos ocupa esta proporción. Es decir, simplemente para yo tener la relación de qué tanta distancia hay de cada punto hasta los extremos. ¿Sí? Bueno, entonces, sabiendo esto, y si yo lo tengo visible, vamos a suponer que lo tengo visible, aquí está visible. Digamos, aquí lo tengo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, el triángulo llega acá. ¿Hasta dónde? Pues la cabeza, si la cabeza está hasta aquí, el triángulo llega hasta acá. Está más hacia la derecha. Ok, entonces este triángulo yo lo pondría aquí, 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 y así sucesivamente voy a ir, esto llega hasta acá abajo. Este llega hasta acá, ok. Sí, entonces el triángulo vendrá hasta abajo. Me ocupa esta medida. Ok, en mi proporción que acabo de tomar, el resto, esta parte de la composición está por fuera de la proporción que tomé. Entonces en ese caso, aquí tendría la ubicación del triángulo y el otro lógicamente iría por fuera. Me podría ubicar a partir de aquí y darme cuenta hasta dónde llega. ¿Ok? Y así voy haciendo mi composición. Ahora, recomendación, bueno, el pico toca la punta, y si toca la punta, pues lo voy a hacer hasta allá, hasta que toque la punta. Recomendación cuando voy a hacer mi dibujo y voy a empezar. Si se dan cuenta, el dibujo lo están viendo muy clarito. Ese es lo mejor que podemos hacer, trabajar muy suave para que cuando empecemos a hacer la corrección de la forma y tengamos que borrar alguna línea porque digamos no hace parte de la composición y solamente fue un elemento para identificar formas o para el trazado, para hacer el boceto, por ejemplo. Entonces, por ejemplo aquí, si yo necesito correr el ojo, si yo necesito correr alguna línea, entonces efectivamente el hecho de trabajar el dibujo inicial con una línea muy tenue me va a dar, digamos, un margen de corrección sin que el papel se vea afectado porque le quedan marcas o porque no puedo borrar completamente. ¿Sí? Entonces voy haciendo el pajarito, le voy haciendo todas las correcciones necesarias. Las líneas de composición, las líneas guías y la geometrización son simplemente una ayuda para lograr dibujos más precisos. No son una camisa de fuerza que obligatoriamente si yo hice este óvalo no se puede salir del óvalo. No, en el momento en que ya estoy definiendo la forma final de mi composición, de mi dibujo, pues voy a hacerle todas las correcciones que sean necesarias y que el dibujo me esté sugiriendo. Ok, en este caso borraría luego todas las líneas de composición, todas las líneas guías, la geometría, todo, y me quedaría mi dibujo limpio,
listo para empezar a dibujar. Ok, entonces esto es una manera de hacerlo con geometría. Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Vamos a suponer que lo voy a hacer aquí el mismo, que les dije que lo iba a hacer más grande. Entonces, ¿cómo sería la proporción acá? Este sería el ancho que voy a utilizar, que sería mi proporción número 1, porque, o sea, mi unidad, se llama unidad 1. ¿Por qué? Porque esta es la medida menor entre alto y ancho y es la que más fácil me va a dejar proporcionar cada elemento de mi composición, de mi modelo, ¿ok? O sea, con ella yo puedo relacionar todos los elementos que están en la composición. En este caso es un solo personaje, sin embargo tiene, digamos, la parte de la flor, que también lo haría con geometría, así como vimos. Ok, entonces miren, ya tengo 1 por 1, ¿verdad? Pero necesito un pedacito más. Entonces fíjense, aquí en esta proporción yo creería que el pedazo que le falta sería más o menos esto. Y fíjense que esta parte que le adicioné aquí, esta parte, es un poquito más grande que esta. Esta relación es igual de 1 por 1 más un pedacito, y aquí es 1 por 1 más en proporción, o sea, proporcionalmente este pedacito sería igual allá. Como les dije, en la foto usted puede medir esos pedacitos si lo quiere que quede totalmente preciso, y aquí me dio que cabe 7 veces. Entonces yo podría precisamente hacerlo. Vamos a suponer que voy a medir aquí y tiene que caber 7 veces en la unidad. Entonces yo diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, y pues se pasó de 7, quiere decir que aún podría ser o debería ser un poquito más chico. Sin embargo, por proporción al ojo, pues como lo proporciona al ojo, pues la precisión no va a ser al 100% de cuando lo mido. Entonces yo decido si afecta o si es relevante el hecho de que tenga que ser 100% preciso. Porque aquí, por ejemplo, la diferencia fue como de 2 milímetros. Entonces, también el dibujar se trata de permanentemente estar tomando decisiones. Decisiones en cuanto a qué voy a dibujar, a cómo voy a afrontarlo, qué método voy a usar, si quiero las medidas en precisión 100%, o si voy a hacer una interpretación, porque otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, o que tenemos en cuenta cuando estamos dibujando, es si estoy haciendo una copia fiel y exacta o estoy haciendo una interpretación de mi dibujo. Si lo miramos por el lado artístico, la parte de interpretación del dibujo, es decir, que no sea una fiel copia de la fotografía, tiene también bastante valor como arte, ¿verdad? Porque el arte no se trata solamente del hiperrealismo. Hay muchos estilos artísticos y cada uno tiene su validez. Si ustedes ven la historia del arte, pues los grandes artistas casi cada uno tiene su sello, su manera de hacerlo, y no todo es realista. Entonces, sin embargo, esos artistas, para poder llegar al punto de, digamos, de tener su propio lenguaje, han tenido que pasar por todo este proceso. ¿Sí? Primero tenemos que entender cómo son los procesos creativos, cómo son los procesos de dibujo, para después, digamos, proponer nuestro propio estilo, punto de vista y forma de ver las cosas. ¿Ok? Bueno, acá en este caso de la proporción, que va a resultar exactamente el mismo dibujo, pero
con un tamaño diferente, nos da a entender exactamente por qué es importante aprender a proporcionar. Entonces, ya veo que la cabeza está más o menos a la mitad del espacio. Entonces voy a trazar mi línea de la mitad. La cabeza tiene que tocar la línea de arriba. Entonces hago el círculo de tal manera que toque la línea superior. También puedo darme cuenta que la cabeza ocupa más o menos la mitad de la mitad. Entonces, mitad, mitad. Quiere decir que la cabeza está exactamente aquí, entre otras. Yo puedo ir usando también las líneas guías, esas líneas que vimos en la clase pasada, que hacemos con la observación y el lápiz. Esas líneas guías nosotros podemos imaginárnoslas aquí. En ese caso yo diría, bueno, si yo pasara una línea por aquí, el pecho sale un poquito. Entonces el pecho sale un poquito, quiere decir que nuestro óvalo tendría que sobrepasar algo acá. ¿Hasta qué punto está, digamos, la parte del óvalo? El óvalo yo lo identifico acá y hago la proporción. Si esta es la mitad, nuestro óvalo termina hasta este punto. Ok, ahí hago el óvalo. La cola tiene que llegar, o el triángulo tiene que llegar hasta la punta. Entonces hago el trazado. ¿A dónde tiene que llegar, digamos, la flor donde él está parado? Entonces hago una línea guía imaginaria que en el caso de tener la fotografía y poder rayarla, puedo hacer esto, o puedo hacerlo colocando mi acetato. Entonces, bueno, les recomiendo tener como parte de una herramienta de aprendizaje, por lo menos una hojita de acetato, que te va a ayudar a resolver todo esto y a entrenar el ojo para que lo pueda hacer con más facilidad. Ok, entonces, ¿dónde está esta parte de la flor? Más o menos hago la inclinación, tiene que llegar hasta aquí, hago esto y trazo el triángulo que habíamos identificado. Ok, ahí se fue muy lejos, el triángulo está aquí y el otro está por fuera. Ok, el resto aquí es simplemente ubicar la forma y hacerlo. ¿A dónde está el pico? Tiene que tocar la esquina totalmente. Allá se fue. Ok, ¿dónde está el ojo? Podemos relacionarlo con relación a donde termina el pico. Entonces, si el pico termina aquí, el ojo, miren, el ojo y el pico. El pico termina aquí, de pronto el pico va un poquito más arriba y llega a este punto. Si el pico termina aquí, el ojo está aquí, aproximadamente. Ok, entonces en este punto ya empiezo a definir la forma. Y fíjense una cosa, entre más grande sea la proporción, pues lógicamente vamos a tener más facilidades para dibujar, porque los detalles ya no se vuelven tan detalles, los detalles ya se van haciendo más grandes y me va a dar la oportunidad de hacer mucho más fiel en el caso de que quiera que sea igual. Me va a dar más área de trabajo en este caso. Sí, voy a tener más espacio para hacerle los detalles. Y simplemente, mira, voy haciendo correcciones. Voy haciendo las correcciones que sean necesarias hasta donde viene cada parte esta punta llega aquí, desde acá, desde aquí hasta aquí.
Otra manera que nos puede ayudar a solucionar es definiendo líneas a partir de puntos. Ahorita les voy a dar unas definiciones que se me han pasado un poquito, porque, bueno, por el proceso que voy llevando de la clase. Bueno, veo que debería ubicar un poquito más abajo este triángulo, entonces lo voy a reubicar y lo voy a reubicar acá. Ok, le hago la redondez porque no es totalmente recto. Coloco una parte acá, el detalle, y ahí lo tengo. Veo que las patitas vienen por aquí, la cola, veo que hay un pequeño triángulo acá, entonces trazo el triángulo. Fíjense que estoy narrándoles cada una de las partes que estoy dibujando simplemente como algo didáctico. Ahora, no sé si es algo mío solamente, pero generalmente uno va narrándose lo que va haciendo. Y es una manera, pienso yo, que a mí me funciona mucho, de no perderme, o sea, de estar concentrado en el dibujo. Yo, por ejemplo, mientras estoy dibujando, hago este tipo de cosas. Yo digo, bueno, esta línea viene de aquí hasta aquí, esto como que me voy, mentalmente yo mismo me voy orientando. Como que yo mismo me voy diciendo qué paso debo dar. A pesar de que llevo muchísimo tiempo de experiencia dibujando, siempre he tenido esa costumbre. Y me parece que es algo, digamos, es algo raro, empezando por ahí si es raro, pero es algo que te va a ayudar a la concentración, que te va a ayudar a mantenerte enfocado, te va a ayudar a que identifiques mejor las cosas, porque al momento que te vas narrando lo que vas haciendo, no se te escapan detalles, no se te escapan tantos detalles. ¿Sí? Entonces, son, digamos, maneras de hacer. Bueno, algo que se me había pasado, que es parte de la teoría y de pronto es bueno saberlo, son las definiciones de los elementos básicos del dibujo. Aquí estoy usando líneas, puntos. Entonces, los elementos básicos del dibujo son los siguientes, y son básicos porque en cualquier dibujo van a aparecer. En cualquier dibujo van a aparecer. Incluso estos son parte de esos elementos. Porque los elementos básicos del dibujo son los siguientes. Son punto, el punto que es esto, y la definición del punto es tan abstracta como que no hay una definición así solita, sin que tengamos que recurrir a una comparación o a poner un ejemplo para poder definirlo. En toda la literatura nos dicen que el punto es el inicio, se puede definir como el inicio y final de una línea, sin importar si es una línea recta o curva. También nos dicen que la intersección de dos líneas es un punto. Ok, también nos dice que un punto es el lugar donde convergen
dos o más planos. Entonces fíjense que el punto se está definiendo como a partir de las líneas y se está definiendo a partir de los planos, que son los siguientes elementos básicos del dibujo. Entonces, por ejemplo, también nos dice que un punto así abstracto, porque es una definición abstracta y es un elemento abstracto el punto, es, por ejemplo, la huella que deja un lápiz, por ejemplo, o un elemento que deje huella sobre el papel o sobre un plano. Esto es el punto. Y efectivamente esto es el punto. Si yo te dijera defíneme el punto y yo te digo defíneme ese punto, no hay otra manera sino, bueno, la huella o la marca que dejó el lápiz cuando lo oprimiste contra el papel. El otro elemento, este es el elemento básico, digamos, la célula de los elementos de un dibujo. Y esto es primordial. Entonces, el segundo elemento es, por consiguiente, sería la línea. Línea, no lineal. Sería la línea. Entonces, en ese caso, la línea. Ok, entonces nos dice que la definición de línea es una sucesión de puntos. Una sucesión de puntos. La línea también nos dice que es el elemento que une dos puntos. Entonces, explicación. ¿Por qué la línea es una sucesión de puntos? Porque si nosotros observamos a mucho detalle, vamos a suponer en un microscopio, que yo haga una línea. Entonces, aquí está la definición. Lo primero es que está uniendo un punto con el otro. El final con esto. Pero aquí es una sucesión de puntos. Si lo miramos en un microscopio, vamos a ver que esto no está completamente unido, sino que es una sucesión de un montón de puntitos, que es la huella del grafito o de la tinta sobre el papel. La línea también es cada uno de los límites de un plano. Entonces aquí llegamos al otro punto, al otro elemento, que es el plano. Y entonces la definición de plano es un sector o un área, vamos a colocarlo así, un sector definido por líneas. Y en otras definiciones con más precisión y detalle, podríamos decir que es un elemento así. Un elemento de dos dimensiones que son alto
y ancho. Ahora, un elemento plano, lógicamente, porque aquí ya está definido, es un elemento lógicamente plano de 2 dimensiones, alto y ancho, ¿ok? Entonces, estos son los elementos básicos de cualquier composición, cualquier dibujo. El punto, la línea y el plano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros primero definimos planos. En este caso, ¿qué plano está o cómo es el plano que está ocupando nuestro modelo? Y es allí donde empezamos la toma de proporciones. Entonces, cuando tomamos las proporciones y hacemos el proceso de encuadre o de encaje, o también llamado en bloque, lo primero que definimos es un plano, el plano que va a ocupar nuestro modelo. Luego empezamos a definir puntos y formas. Ahora, punto, línea, plano, y acá el plano es, digamos, el plano es lo que define formas. ¿Por qué? Porque un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo y un óvalo, todos son planos que están definidos por líneas que solamente tienen ancho y alto, que son un sector definido por líneas, un sector de nuestro papel, de nuestro plano mayor, digamos, de nuestro contenedor, definido por líneas. Entonces, es lo que nosotros estamos utilizando todo el tiempo, punto, línea y plano. Cuando yo defino o quiero saber de dónde a dónde llega algo, lo que tengo que identificar son puntos. Por ejemplo, aquí identifiqué este punto. Por ejemplo, identifiqué el punto donde el pico toca mi encuadre. Por ejemplo, identifiqué el punto donde la cabeza de nuestro modelo está tocando el límite. Por ejemplo, identifiqué el punto a donde tiene que llegar, digamos, la espalda o el lomo, no sé cómo se llamaría en un ave, vamos a suponer espalda, de nuestro modelo hasta el otro punto que sería donde terminan las plumas de la cola. Entonces, siempre estoy definiendo puntos para unirlos con líneas. Siempre estoy definiendo puntos para definir las líneas que me delimitan los planos. Entonces es muy, digamos, importante tener en cuenta y tener claro ese tipo de conceptos que aunque parezca que no los estemos usando, o que los usamos hasta sin saber, porque eso es lo que sucede. Nosotros estamos utilizando a veces elementos de teoría, pero no lo sabemos. Entonces, ahora que ya lo sabes, eso te va a ayudar a lo siguiente: a saber cómo o qué es lo que tengo que definir cuando voy a trazar mi dibujo del papel a la realidad, del real al papel, ¿cierto? O de mi fotografía a mi dibujo, de mi fotografía al lienzo o de la pantalla al lienzo, ¿sí? Cuando voy a materializar en un dibujo el modelo que haya escogido. Ok, entonces este es el proceso de geometrización que se debe hacer cuando voy a empezar a dibujar. En cualquier caso, es un proceso que me va a ayudar mucho, que me va a ayudar a definir formas y cosas. Entonces, ahora, la explicación. Nosotros podemos solucionarlo de diferentes formas, incluso mezclando figuras. Si yo, por ejemplo, dijera que voy a solucionarlo con un triángulo,
yo tendría aquí fácilmente identificaría una parte recta aquí, pero en el momento de hacer el triángulo, si lo trazo derecho, me va a quedar que tengo que adicionarle una gran parte de curva. Y no está mal, es una manera de hacerlo, donde ya yo sé que tendría que proporcionar qué tanto se separa esta curva para poder lograrla, ¿ok? Pero otra manera de hacerlo sería mezclando formas. Entonces vamos a suponer que ya tengo el triángulo aquí, digo, bueno, triángulo, pero ese triángulo yo lo puedo complementar con un óvalo, ¿sí? Entonces ya trazo mi óvalo para que me dé la proporción de la curva y ya tendría que solucionar menos espacios. Entonces cualquiera de las dos formas sería válida, porque el proceso consiste en identificar una forma lo más parecida posible a mi modelo, o que se ajuste lo mejor posible, y luego hacerle las correcciones, adicionar o sustraerle partes. ¿Ok? Bueno, una manera como podemos solucionar las formas también es dejándonos llevar por los contornos, en este caso del color, y llamémoslo plano o llamémoslo forma, pero me voy a dejar guiar por el contorno, por los bordes. Entonces en ese sentido, por ejemplo, yo aquí tendría que esta parte es bastante derecha, recta. Aquí tendría también, me estoy dando cuenta que lleva una inclinación, la voy a continuar, y la parte de abajo también veo que tiene más o menos una disposición recta. Como aquí cambia de dirección, pues yo lo que haría sería cerrar aquí, cerrar esto, y efectivamente me va a quedar un triángulo para el resto de la parte de la cabeza. Entonces tendría triángulo, un paralelogramo que sería, digamos, un rectángulo un poco inclinado, el círculo lógicamente del ojo queda dentro del triángulo. En este caso, lo único que tendría que hacer en mi proceso de dibujo es hacerle este corte, ¿sí? Entonces estoy trabajando planos, estoy trabajando líneas, estoy observando puntos de referencia, y sobre todo cuando estamos trazando y dibujando y tomando proporciones, nosotros lo que buscamos son puntos de referencia. Esos puntos de referencia son donde termina una forma, donde cambia de dirección una línea, donde termina una curva, donde empieza. Y en ese sentido, por ejemplo, aquí en la parte amarilla cambió de dirección, eso me da un punto de referencia que yo tendría que proporcionar. Es decir, yo tendría que por lo menos calcular este ancho y compararlo, no sé, con el ancho del pico y hacer la relación entre esas medidas. Entonces, el resto podríamos solucionarlo con triángulos. Miren, yo podría tener aquí otro triángulo. Podría tener aquí otro triángulo, así, y este también otro triángulo. Entonces, puros triángulos. No sé si ustedes han visto unas figuras que están resueltas en geometría. Les voy a mostrar una de esas figuras para que vean a qué me refiero. Bueno, miren, este es uno de los modelos a los que me refiero. Este modelo pues está resuelto con geometría. Está más complejo porque ya es otro tipo de dibujo, pero si se dan cuenta está resuelto con triángulos, está resuelto con figuras geométricas. Ok, entonces ese es uno de los ejemplos en que uno puede darse cuenta que la geometría definitivamente te va a ayudar a resolver formas complejas. Bueno, entonces usted, por ejemplo, en una página como Pinterest, usted puede encontrar modelos hechos precisamente con geometría.
hacer, por ejemplo, un pequeño análisis o un ejercicio con modelitos como esto, eso te va a ayudar a que entiendas mejor cada una de las figuras que ves cuando las vayas a realizar en un dibujo. Les voy a mostrar unos ejemplos de tipos de obras que se pueden realizar a partir de la geometría. Existe algo que se llama abstracción geométrica. Y a veces decir abstracción geométrica no quiere decir que sea totalmente abstracto. En realidad podemos identificar las figuras y de qué se trata. Por ejemplo, en una obra como esta, todo está resuelto a partir de geometría. Y nosotros estamos entendiendo que es un paisaje marino donde hay dos peces. ¿Sí? Entonces, ese tipo de ejercicios nos van a ayudar a resolver muchísimo mejor cualquier elemento, cualquier modelo que queramos hacer. Ya llevarlo al realismo, pues ese sería el siguiente paso, de empezar a hacer los detalles de cada uno de los elementos y las formas que tiene nuestro modelo. Pero esto sería un buen ejercicio para comenzar a entender esa relación de geometría con forma. Miren, aquí tenemos un ejemplo de cómo la geometrización sirve para lograr una composición, en este caso estilo mosaico. Es más, una persona que trabaja el mosaico debe tener mucha habilidad para reconocer formas y para, digamos, hacer como especies de puzzles, de rompecabezas, a partir de una figura realista. Entonces, este es el proceso mental que tenemos que aprender a hacer cada vez que veamos un modelo que queramos dibujar. No llevarlo, digamos, al exceso así como está aquí, sino en el caso del realismo, nosotros, por ejemplo, todas estas divisiones internas no serían necesarias, pero lo demás, como por ejemplo los triángulos de las velas, los rectángulos que forman el bote, sería lo que tendríamos que reconocer cuando estamos haciendo nuestro proceso creativo. Bueno, ustedes en una página de imágenes, en un banco de imágenes, como puede ser Pinterest o cualquier otra, ustedes pueden encontrar ese tipo de imágenes, por ejemplo, que están solucionadas a partir de geometría. Cualquier elemento lo podemos solucionar a partir de geometría. Es más, de hacer, por ejemplo, esta flor con geometría a llevarla al realismo, el paso es mínimo, porque lo único que tendrías que hacer es darle las curvaturas necesarias a la figura para que se vea realista. Pero en este caso ahí tendrías ya solucionado toda la parte formal, es decir, las formas básicas del dibujo. Mire, por ejemplo aquí hay, bueno, ya esto es una cosa ya para hacer vitrales, pero definitivamente la geometría te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, esto, mira, exactamente esto es el proceso que hacemos cuando vamos a dibujar una rosa. Este proceso que está aquí en esta imagen, esto es lo que hacemos con el acetato. Es como si le colocaras el acetato encima de la flor y vas definiendo figuras. En este caso todas están definidas a partir de líneas rectas, que sería lo más indicado en el caso de esta rosa, de un elemento como una flor de estas. Entonces, una práctica que te invito a que hagas es que tomes fotografías, utilices un acetato si no las quieres dañar, las impresiones, porque después te pueden servir para reproducirlas, sobre un acetato y con un marcador tipo pizarra, o sea, borrable, haces todo este ejercicio y lo intentas replicar en el papel y hacerle las correcciones de curvaturas
¿sí? Porque los pétalos no son rectos. Le haces las correcciones de curvatura y verás cómo de manera fácil y rápida vas a resolver algo que parece tan intrincado como una flor. Entonces, una sugerencia que puedes practicar. Bueno, una sugerencia que les doy es la siguiente. Ustedes van a tomar una fotografía cualquiera, tal cual como hicimos con este modelo, o tal cual como hicimos con este modelo, o con este modelo, ¿sí? Y van a tomar una hoja de acetato y vamos a practicar la geometrización. La geometrización te va a hacer que tu cerebro piense no tanto en lo que está dibujando, sino en una abstracción geométrica de lo que vas a dibujar. Hay muchos estudiantes que yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer cosas tan sencillas, les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, les digo que vamos a hacer esto y se asustan porque, que es un pajarito, que tiene plumas, que... Bueno, entonces mis estudiantes les da miedo cuando les muestro que vamos a hacer ejercicios como esto o ejercicios como esto, porque no se centran en lo básico, en lo primordial, por ejemplo esto, o incluso cosas tan sencillas como esta, porque se les da miedo, digamos, el nivel de realismo que pueda tener. Pero en realidad, cuando veas una figura que tú quieras dibujar, no pienses en que vas a dibujar, por ejemplo, en este caso, unos dados. No pienses que vas a dibujar un perro, piensa que vas a hacer formas geométricas, líneas, puntos y planos. Entonces, en ese sentido, tu cerebro automáticamente empieza a desglosar la geometría del elemento. Esto es tan sencillo como que son cuadrados que están en perspectiva, aunque aquí ya entra el efecto de la perspectiva, pero igual siguen siendo cuadrados, siguen siendo figuras geométricas básicas, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que son figuras geométricas básicas, mi cerebro lo resuelve muy fácil porque es una cuestión abstracta. El cerebro funciona bastante bien con resolviendo cuestiones que tengan que ver con abstracción. El perro, que ya lo expliqué. La manzana, que es súper fácil, es simplemente un círculo, un óvalo, un triángulo, otros triángulos acá, digamos esto, figuras geométricas. Podemos hacer cuadrados, podemos hacer óvalos, ¿sí? Además, no siempre todos lo resolvemos de la misma manera. Algunos verán, digamos, en vez de triángulos, verán óvalos, pero no quiere decir que sea malo, quiere decir que de pronto el nivel de abstracción no está muy preciso, pero no quiere decir que tampoco puedan lograr el resultado final. Simplemente van a tomar otro camino, pero en ese proceso de definir de manera abstracta qué es lo que vamos a hacer, pues sencillamente uno va afinando, va, digamos, calibrando lo que uno hace. Sí, triángulos, incluso óvalos. Ok, entonces un ejercicio que les propongo es consíganse un acetato. Pueden trabajar con imágenes impresas en blanco y negro. Pueden intentar hacerlo, digamos, directamente viendo la fotografía sin utilizar el acetato. Por ejemplo, no sé, ¿cuál sería aquí que no hayamos hecho? Bueno, uno sencillito como este. Miren, uno tan sencillo como esto podría ser. O incluso algo así también.
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sin necesidad de hacer el acetato para hacer el ejercicio, también pueden hacerlo. Simplemente deciden, bueno, un círculo, una especie de rectángulo aquí, o incluso puede ser un triángulo al cual yo le voy a sustraer una parte. Estas dos formas juntas me están dando un triángulo, ¿ok? Entonces puedo hacerlo sin necesidad de utilizar el acetato y llevarlo a mi papel. Es decir, en el papel yo voy a decir, bueno, esta figura equivale a un círculo, tengo un triángulo que está más o menos en este espacio y más o menos con esta proporción, al cual le corto un pedazo y me queda esto. El otro triángulo que tengo ahí está invertido, viene aquí arriba, hace esto, viene acá y aquí tengo el triángulo. Entonces luego simplemente ya tendría que definir cada una de las formas tal cual con sus variaciones en curvas, ¿sí? Y sería tan sencillo como este proceso. Miren, es tan rapidito, o sea, te da tanta velocidad para resolver, que si no necesitas o si no te interesa que quede fotografía, sino que se parezca por lo menos, pues el avance es total. Miren, aquí, aquí, y tienes tu sombra acá, y ya definiste todo toda una forma compleja en 3 figuras y 4 líneas. Ok, esto te da muchísima ventaja al momento de enfrentarte a elementos más complejos. Ok, entonces digamos como sugerencia, practiquen este tipo de formas de afrontar un modelo.